Gracias, Jesús. Si está listo, vamos a leer, por favor, en Lucas, capítulo 21, por favor, si puede ir ahí. Verso 37. Verse 37. Gracias, Jesús. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Mi pregunta es, My question is, ¿por qué Jesús frecuentaba tanto el monte de los Olivos? why Jesus frequented the Mountain of Olives? ¿Qué había en el monte de los Olivos? What was in the Mount of Olives? ¿Por qué él estaba ahí? Because he was there. ¿Qué buscaba? What was he seeking? Porque cuando uno va a un lugar When we go to a place, es porque va buscando algo. it's because we seek something. Jesús siempre buscaba ese lugar. Jesus was always sought that place. En este pasaje dice que In this passage it says, Lucas 21:37 que Luke él 21:37, enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Qué hay en ese monte? ¿O qué hubo o qué hay? what is there in that Mount of Olives? Los olivos, hermanos amados, son un The olives, árbol brethren, que produce obviamente aceitunas, Is something that produces y las aceitunas producen aceite. olives and then oil. El aceite es figura de la unción del Espíritu Santo. Oil means the anointing of the Holy Spirit. El aceite es necesario The oil is necessary en la vida del Espíritu. in the life of the Spirit. Usted quizás ha tenido experiencias cuando una herramienta Maybe you've had experience que está where a tool oxidada that is rusted y que no la puede operar porque and you está can't muy pegada. operate with it because it's stuck. Así es la vida del cristiano. This is how the life of the Christian Está oxidado el creyente. is rusted. Muchas veces no puede Many moverse times it can't en la vida move del Espíritu porque in the está life muy of the oxidado. Spirit because it's ¿Y too qué rusted. necesita? And what does Necesita it need? aceite. It needs oil. Las herramientas necesitan aceite The físico. tools need Nosotros physical. necesitamos un aceite que We es need the aceite oil del Espíritu. of the Spirit. Es un aceite que suaviza It's an oil that la, softens ¿cómo dijiste, hermano? Lo oxidado the rusted de nosotros. in us. Hay un pasaje en Hebreos que dice, There's a passage in dice Hebrews. vosotros los que tenéis las rodillas paralizadas. You who ¿Qué es have eso? the knees paralyzed. Son rodillas que no se doblan ante Knees Dios. that don't bend before ¿Qué significa God. eso? What does that mean? Son vidas, hermano, que Lives resisten a that Dios. resist No God. pueden ser útiles para They're not servirle a useful Dios, to serving God, sino para resistirlo. but they resist Him. Porque no pueden doblar sus rodillas. Because they cannot bend their knees. Necesitamos todos ese aceite. We all need this oil. Ese aceite representa al Espíritu Santo, That hermanos. oil represents the Holy Spirit. Él es el encargado He's the one in de charge. que la vida de Dios fluya that por the life nosotros. of God flows in us. No es algo de It's nosotros. not us. Es el Espíritu It's the Holy el Spirit. que hace esa the obra en one that nuestras does personas. this work in our lives. Ahora observe esto. Now observe, En este monte, hermanos, in this mount es donde se da la comunión is where the communion entre Jesús y el Padre. between Jesus and the Father happens. ¿Quién lo hace? Who El does it? Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y cuando está Jesús ahí en And ese when lugar, Jesus is in that ¿qué place, es lo que realmente está buscando? what is it that ¿Quién he's busca a seeking? quién? Who is seeking whom? Dios es Dios, God is God. está en autoridad, He's in authority. pero Jesús estaba But como el Hijo del Jesus Hombre was as a y él man, necesitaba a and he su Padre. needed his Father. Y la manera de acercarse a Dios And el the way to Padre come close to his Father, era igual God, como usted y yo lo was hacemos. just as you and I do Él no it. veía He físicamente didn't a see Dios. God physically either. Él operó igual He que usted operated y yo just like en you fe. and I
in faith. Pero esa es la convicción que But el that's the Espíritu Santo conviction le that the daba Holy Spirit gave para him poder hablar to be able to speak con su Padre with his Father sin verlo without físicamente, seeing him. pero physically. hablaba con una But he convicción spoke del with a Espíritu, conviction of the Holy Spirit. al grado, hermano In amado, such degree, brethren, que cuando él hablaba that con when he Dios spoke with God, y se levantaba de ese, and he de ese got diálogo, up from that salía un dialogue, guerrero, un hombre he was a fortalecido, warrior. He algo was extraordinario, strengthened. He la was something fuerza de Dios en esa extraordinary. vida. The strength of God in him. Eso es lo que sucedía. This is what happened. Por eso es que Jesús buscó, This is why siempre Jesus buscaba el always monte de los sought olivos, the Mount of Olives. porque ahí era donde era Because that's restaurado. where he was restored. Jesús venció no como Dios, Jesús venció como hombre. Jesus overcame not as God, Así but que as se man. parecía a usted y a He mí. was just like you and Lo I. mismo que acontece en The usted y en same mí, things that él happened to you también and sentía I. eso. He felt it too. Pero el Espíritu Santo en But ese the lugar Holy Spirit lo in that tomaba, place hermano. La will Biblia take dice him. en Romanos capítulo 8 Romans 8, que el Espíritu Santo nos the Holy ayuda Spirit helps en us nuestras oraciones in our prayers. con gemidos indecibles. Hay momentos There's times que nosotros empezamos a orar that we begin to pray y son tan poco, nuestro vocabulario es and tan our corto vocabulary is so short que empezamos a repetir that we palabras. repeat words. En un servicio In a repetimos service, demasiadas we veces repeat las mismas many palabras. times the same words. ¿Qué significa What eso? does that mean? Que nuestro That vocabulario our es corto. vocabulary is short. ¿Y qué es lo que se supone And debería what is suceder? it that should happen? Gemidos indecibles. Cries out. Los gemidos indecibles son las These expresiones cries del Espíritu. are the expressions Solo of the gimo, Holy Spirit. ¡oh! Gime, He cries out. pero usted no entiende nada. You don't understand Pero it. Dios sí entiende. But God understands. Y el Espíritu And Santo the sabe Holy que está Spirit diciendo knows a what He's Dios. saying to God. Es ahí, mis It's hermanos, there, brethren, en donde Jesús era where fortalecido Jesus was en strengthened el monte de los olivos. in the Mount of Olives. ¿Dónde está el monte de los Where olivos is the ahora? Mount of Olives Físicamente está en today? Jerusalén. Physically in Jerusalem. Y cuando Jesús descienda, And when Jesus descends, se va a parar en el monte He's de los going to olivos. Dice que va a ser stand así, in the hermano. Mount of Olives, and Se va a he's parar gonna go así. like this. Y el monte se va a abrir ¡pum! And the mount is going to open para establecer su reino. to establish His kingdom. Hermanos amados, Brethren, el Espíritu Santo the Holy Spirit es el que nos aceita, is the one that puts oil in el us, que nos revela, the one that reveals to us, el que nos fortalece. the one that strengthens us. En cualquier situación, In hermanos. any situation, En brethren, cualquiera me refiero, any meaning, cualquier situación any situation que en nuestra vida that in pase. our lives happens, El Espíritu Santo the Holy Spirit tiene la solución para has the solution nosotros. for us. Él es el que nos va He is a the sacar one that adelante will en cualquier Help situación, us hermano. in any situation. Imposible que falle. It's impossible for Him Nunca to puede fail. fallar. He never fails. Así que, hermanos míos, este monte es una maravilla. This mount is a marvelous thing. Dentro de ese monte había un huerto que se Inside of llama this mount- Getsemaní. It's a garden, Gethsemane. Jesús libró una batalla terrible Jesus en el, overcame a great en el battle huerto de in the Getsemaní. garden of Gethsemane. La palabra Getsemaní dice que es una Gethsemane, palabra hebrea que it's está a Hebrew compuesta por word. dos palabras. Es Made up two words, G-A-T, G-A-T, Gat, gat, dice que significa prensa o lagar donde pisan las ¿cómo se llama? Las aceitunas, meaning donde somewhere las where they exprimen. Y Getsemaní and step on olives. habla de aceites. And he talks of oils. Entonces, cuando Jesús está ahí, When Jesus is there, especialmente la parte que queremos enfocar, especially the part that we want to focus es cuando on, Jesús tenía que ir a la cruz. is when Jesus had to go to the cross. Él estuvo muchas veces en el Getsemaní, He muchas. was many times at Pero Gethsemane. especialmente, hermanos But míos, especially, brethren, cuando Él estuvo para ir a la cruz, when he was ready to go to the cross, esa fue la batalla that was the battle hasta la muerte till death en contra de su alma. against his soul. Obedecer a Dios To obey God por encima de todo lo que su alma above everything his soul experimentaba. experimented. Es algo, hermanos It's míos, something, brethren,
que no se entiende a no ser que el Espíritu nos alumbre y nos that revele. cannot be understood unless the Holy Spirit. El alma es un ser. The soul is like a being. Por ejemplo, For example, sus sentidos naturales your natural senses le informan del mundo que lo inform you rodea. of the world that surrounds Esa you. es su alma. That is your soul. El alma The soul se encarga mucho de lo que nos rodea, takes care y much of the responde things surrounding de and acuerdo a lo que responds miran de alrededor. according to what it sees in its surroundings. Si no comprende If it doesn't lo que comprehend Dios le está diciendo, what God is telling ella him, se va por lo que ve she en su goes exterior. by what she sees in exterior. El alma The soul no es un ser que le guste is not a sacrificarse. being that likes to be sanctified. No le gusta It que sea doesn't sacrificada. like to be sanctified. Se ofende. It offends. El alma se ofende The cada soul vez offends que Dios le every dice time God que tells obedezca, her que se to someta. obey, to Ella se submit. irrita She gets angry y hasta se violenta. and even violent. Ningún ser humano No human being puede someterse a Dios, can submit to o God su alma no la puede someter a or Dios cannot submit their soul si no entra a ese lugar if they don't donde go el into that Espíritu place Santo where the Holy es el que hace esa Spirit obra. is the one that does the. Jesús no lo intentó afuera Jesus didn't try it outside porque se viera roto, because he would have been se viera hecho broken. pedazos He would have torn apart. y no hubiera logrado And someter a su he alma. would not have Su accomplished cuerpo to se hubiera submit hecho his soul. pedazos His body could por have been tanto torn esfuerzo. for so much Dice que strength. sangró sus vasos, Even his se rompieron, vessels sudaba broke, sangre. and he was sweating like blood. Se hubiera roto su cuerpo His body would have been torn, y su alma no se hubiera sometido and his soul still wouldn't have si no hubiera submitted estado el Espíritu If he- Santo ahí. if the Holy Spirit hadn't been there. El único que puede someter The nuestra only one alma that can submit our es el soul Espíritu is de the Dios, Holy hermanos. Spirit of God. Nadie más lo puede hacer. No one else can do Observa it. cuando le das una orden a Observe alguien. when you give your soul an order. Te puede quizás obedecer, pero It por might dentro dice, obey you, but inside it's like, ¿por qué? why? Le cuesta la It's obediencia porque el difficult Espíritu obedience Santo no está ahí. because the Holy Spirit is not there. Pero cuando el Espíritu está But when ahí, the Holy Spirit is la obediencia there, es una the delicia. obedience is a Es delight. suave, es It's smooth, soft. es precioso. It's precious. Porque es la obra del Because Espíritu, it's the work of someter the esa Spirit alma, to submit that soul. pero no con But autoritarismo, not with just sino authority, con revelación. but with revelation as well. Eso es lo que hace. This is what it does. Así que, hermanos míos, Therefore, el brethren, Espíritu Santo es The el Holy que Spirit guió a Jesús en ese monte. is the one that guided Jesus to this Mount of Olives. Y cuando el Señor estuvo ahí, And when the Lord was there, la palabra dice the word says, en Marcos capítulo 14 Mark 14, y el verso 32. verse 32, Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué parte de su ser? what Su part alma. of his being was sad? ¿Por qué se His angustió? soul. Why did he become anguished? Esto pasó This inmediatamente happened después de la immediately última after cena que the celebró last con sus supper discípulos. Él sabía that que he ese día tenía que celebrated with his morir. disciples. Celebró la Santa Cena He celebrated y the de ahí Holy se fueron Communion, al monte de los and they olivos, went to the Mount of Olives porque él sabía que because solo he ahí knew that only there podía someter a su alma. could he ¿Acaso submit his Jesús soul. no sabía que él Jesus era el didn't Cordero? know that he was the ¿No Lamb? Juan dijo que era el Cordero? Didn't John Lo the Baptist presentó say como el he was the Cordero. Él Lamb? sabía eso. Jesus knew he was the Lamb. Durante todo su ministerio supo que él All era el his Cordero ministry, he knew he was the Lamb. y no se había angustiado su alma. And his soul had been anguished. Su alma se angustió en el His soul momento got que ya iba a anguished ir a la in the cruz. moment that he was going to the cross. Ahí es cuando That's sintió when he la felt tristeza en su alma the hasta la sadness in muerte. his soul till death.
Y ahí es donde su alma dijo, And that's where his soul y said, empezó a batallar. and he began to battle. La pregunta, mi hermano amado, The question, brethren, ¿por qué Jesús batalló para why obedecer a Jesus Dios? battled? ¿Por to qué obey batalló God? para rendir su voluntad? Why did he battle to Siendo el hijo surrender his will? que tanto amó a su padre. If he loved the Lord so ¿Por qué much, batalló? why did he battle? Porque el alma, Because the soul, mis hermanos, the se soul, salva brethren, en la tierra. Aquí es donde usted se salva en su this is alma. where you save your ¿Su espíritu soul. aceptó a Jesús ahí arriba? Your spirit accepted Usted va a Christ aceptar a Jesús up aquí, there. aunque sea en You're el gonna último accept respiro. Christ here, even in your Su last espíritu. breath. Your spirit. Pero después que el espíritu But es after salvo, the spirit is saved, Jesús dijo, ahora con su paciencia de Jesus ustedes said, now with van a your salvar su patience, you're alma. going to save your souls. Tienen que entender You have para to que ustedes salven understand su so that you alma. save your soul. Eso no es algo gratuito, That's not free. es algo que uno tiene que That's something participar. that we have to participate Entonces Jesús está batallando Jesus en is el momento que battling sabe in que the va a ir a la moment cruz. that he knows he's going to go to the cross. Y dice And he says, en el verso 34, verse 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. my soul is sad till death. ¿Qué hacer What to do cuando nuestras almas están ahí? when our souls are ¿Hay there? solución o no hay Is there a solución? solution or is there not? Hay. There is. Él es el ejemplo perfecto. He's the perfect ¿Qué hizo example. él en el What momento did de la he do? angustia de su alma hasta la muerte? In the Buscó a moment Dios. of anguish, he sought the Lord. Se metió ahí con el Espíritu. He went there with the Spirit. Y cuando empieza a orar, And when he begins to pray, dice que se postró. he bowed down. Y cuando él se postró, And when he bowed down, Dios me mostró una visión de eso. God showed me a vision. Como su cabeza How his head, metida entre sus rodillas, pero in between doblado his en el knees, piso, hermano. bent on the floor. los tejidos musculares completamente His muscles en esa posición son in that contraídos They're like contracted con mayor fuerza que cuando los They contraes contract parado. harder than whenever the person Y la is presión standing. en la cabeza The pressure on the aumenta head quién sabe cuántas goes veces up más. so much. Hay una compresión terrible, There's hermano, such a compression que el corazón ejerce una that the heart violencia en contra de toda esa resistencia has y to work entonces so es que hard la against sangre this resistance, de and tanta then the presión blood, empieza a escaparse because por los of all vasos, this pressure por goes tanta out presión. because of so much pressure. ¿Quién está, cómo digo, quién está sintiendo todo Who is eso? feeling all Es su of this? alma. It's his soul. La pregunta es, The ¿Jesús le question tiene is, miedo a la muerte física? Jesus, was he afraid of the physical death? ¿A qué? What Entonces was Jesús it then? es que le tiene tanto, no Was quiere it rendir that su he alma. didn't want to submit his soul? La respuesta, mi amado, The answer, brethren, es que él nunca is that he nunca never había sido separado de had been Dios. separated from Nunca. God the Father. Había sentido Never desconexión con had he Dios. felt disconnection with God. Y eso es lo que Jesús Is what o el alma de Jesus, Jesús no the quería. soul of Jesus didn't Él want. no quería He didn't separarse want de su to Padre. separate from his Por eso dijo, Father. Padre, He said, todo es "Father, posible para all ti. is Si es possible posible for que yo no you. pase por If it's aquí, possible por that I don't go favor. through this, please." Pero Dios cayó. But God stayed quiet. No recibió respuesta. He didn't get an answer. Y la palabra dice que oró 3 And veces. the word says he prayed 3 times. Eso significa que era una guerra. Meaning it was a Que war. oraba y su alma He decía prayed and no. his soul said no. Su espíritu decía His sí, spirit said pero yes, su alma decía no. But his soul said no. ¿A quién le gusta Who likes llevar la culpa de los un to have the un blame? inocente An innocent person
que es inocente, that's innocent, le gusta a su alma llevar la culpabilidad como que es Does lo he- peor de la humanidad. like to have, for his soul to have the blame of the worst of the humanity? Su alma no quería His eso. soul did not want this. Y él sabía que en el momento que Dios depositara todo el pecado de cada ser humano sobre él, every single human él being sabía on him, he knew que iba a ser that he was going to be el objeto de la ira the object absoluta of the absolute de su padre. anger of the Father. ¿Cómo? How? Dios, mis amados, God, brethren, odia al pecado. hates sin. Lo odia hasta la He muerte. hates it till death. Y la ira de Dios no And se the anger of calma God is not calmed hasta que ese pecado es until that consumido hasta sin las is cenizas. consumed. Y Jesús, o su alma de Jesús, sabía que eso le iba a acontecer a él. En el momento que Dios pusiera el pecado de todos nosotros sobre él, la ira de Dios vendría sobre su persona. Por eso Jesús dijo, This is what Jesus said. Padre, Father, ¿por qué me has why abandonado? have you forsaken me? ¿Cómo abandonado? What do you mean abandon me? Sí, Yes. Dios quitó su God mirada, took out quitó his su cuidado, eyes, took lo out his abandonó care. a la He voluntad de abandoned los him to the demonios. will of the demons. Eso es lo que Jesús, el That's alma what de Jesús the tenía miedo. soul of Jesus was afraid of. Abandonarlo To be en las manos de abandoned los demonios. into the hands of demons. La palabra dice The word says que el día que lo that the day crucificaron, that desde they las 12 crucified del him día from 12 hasta las 3, daytime to hubo 3, tinieblas there was darkness, completa. complete darkness. ¿Qué es eso? What does that mean? Oscuridad. Complete darkness. No hay luz de Dios. No light of God. ¿Qué había entonces? What was there Jesús then? fue entregado Jesus was a los given demonios. to the demons. Eso era lo que Jesús tanto, That's what Jesus, su alma de él, his soul, temía. was afraid of. Y hermanos míos, And brethren, la pregunta es, the ¿y question qué is, para mí eso? and what about me? Mi hermano, Brethren, si en tu vida personal if in your personal life tú no has considerado you haven't considered lo que Dios ha hecho por what ti, Jesus has done for you, lo que Jesús ha hecho por what ti, Jesus has done for you, tú no puedes agradecer. you cannot be grateful. Aunque disfrutas de sus Even beneficios, if you enjoy of his benefits, tú no puedes you comprenderlo a él. cannot comprehend. Por eso la palabra This dice is why the word en says, Isaías, menospreciado. Isaiah, that they despised. Lo vimos, pero no lo We saw him, valoramos. but we didn't value him. Como una raíz seca. Jesús no es atractivo, hermano. Jesus wasn't attractive, brethren. Con los ojos naturales With the Jesús no es natural atractivo. eyes, Jesus wasn't attractive. Por eso dice, This is lo why he was menospreciamos. despised. Porque no entiendes o no entendemos Because we don't understand el precio que él pagó. the price that he paid. El precio que su alma pagó The price that his soul para que paid. tú y yo tengamos so la that paz you de and Dios. I can have the peace of God. Pero cuando entendemos But when we understand esto, por lo cual this, Jesús sangró, for which God, Jesus, even bled, entonces then tú podrías decirle, you can Jesús, say, Jesus, gracias por thank you perdonarme. for forgiving me. Gracias Thank you por tener for misericordia de mí. having mercy on me. Si quizás piensas If maybe you think que es tu suerte, that is your luck, no es cierto, mi amado. it's not true, brethren. Tu mente no está clara. Your mind is not clear. Todo lo que experimentamos, Everything nada we es suerte. experience, nothing is luck. Todo es controlado por Everything Dios. is controlled by God. Lo entiendas o Whether no lo you comprehend entiendas, it or not, es el hecho de Dios it is the fact por el of cual God nosotros vivimos. why we live. Tú y yo no tenemos control de You nuestra and I respiración. don't have control of our breath. No importa tu edad. It doesn't matter your age. ¿Ves? You see? Entonces, si no eres tú, Then entonces if ¿quién it's te lo not da? you, then who gives it to you? ¿Cómo es que lo tienes? How is it that you have it? ¿Quién te lo da? Who gives it?
Es Dios. It's God. Es el Señor. It's the Lord. Él es el que nos da esto. He is the one that gives us Y a donde this. quiero llegar es esto, mis hermanos. ¿Por qué Jesús Why Jesus le gustaba tanto el Getsemaní? liked Gethsemane so much? Mira, hermano, Look, brethren, dice que Getsemaní es una prensa. ¿Usted sabe Gethsemane que es una prensa como esas, hermano, como hidráulicas que le ponen una cosa aquí y otra ahí like a abajo y hydraulic lo bajan a toneladas de presión, where hermano? Eso, tons of pressure come down. esa prensa le saca todo right lo there que tiene o takes contiene out cada aceituna. Of the olive, all Y the dice que oil. emana aceite con la And the compresión. oil comes out because of the compression. ¿Sabe qué pasó cuando Jesús You know what happened no recibía when respuesta de Jesus Dios? didn't receive answer from Señor, que God? pase de mí. Señor, Lord, que let pase. it pass from me. Dice que Dios no responde. And God didn't answer. Y su alma de Jesús And his estaba soul siendo comprimida, hermano. Of Jesus was being Hasta que pressured salió aceite. until oil came out. ¿Y cuál fue el aceite? And what was the oil? Que no se haga mi voluntad, Not my sino la will. tuya. Ese es el But your aceite will. puro. That's the pure oil. Y entonces vino un ángel y lo fortaleció. And then an ¿Para angel qué? came down and strengthened Para him ir y confrontar so that he could go and confront a cada demonio, hermano. every demon. Tu enemigo no es de la Your carne, enemy is not the tu flesh. familia, Your tus vecinos, family, no your son neighbors, ellos. they're not your enemy. Es lo que mueve a It's ellos. what moves them. O lo que muchas veces Or nos mueve a what many nosotros. times moves us. No son las personas, It's not the people. son los demonios. It's the demons. La mala conducta de los hombres The bad es conduct causada por of los men is demonios. caused by demons. Y entonces, mi hermano amado, And then, brethren, cuando Jesús se rinde a la voluntad de When Jesus Dios, surrenders Él pudo to the ir will a of conquistar God, a la muerte. he was able to go and Al conquer pecado. death, sin. Jesús Jesus batalló para dar su vida, battled to give his life. como para tomar su sacrificio como Like si to fuera take his algo tan sacrifice simple. as if it was something so simple. En Gálatas capítulo Galatians 3, 3, voy a leer el verso 13. 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabe qué decía la maldición de la ley? The curse of the law Maldito said, cursed el que haga tal. he who does Maldito such el que things. maldiga a su Cursed padre. he who Maldito, curses his hermano, y father. empezaba esa Cursed cosa a sonar y a and all soltar. these curses. Era algo terrible. It was terrible. Eso decía la ley. This is what the law Y entonces said. dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién hizo que Cristo fuera maldición? Who made Jesus to be El Padre. cursing? The Father. ¿Cuándo When fue, was it? escuche bien, Listen well. que Jesús That Jesus fue hecho maldición por el Padre, por was su made persona? cursed by the Father because of your person. En el momento In the moment que usted recibe a Jesús that you receive como su Christ Salvador, as your Savior, Dios agarra el Jesus- pecado de la persona. God the Father Y lo grabs the pone en sin Jesús. of the person and puts it on Cuando agarra Jesus. los pecados de la persona y se los pone a He Jesús, puts the sins of the Jesús es person hecho and por puts it on Dios Jesus. maldición. Jesus is made by Maldito. God cursed. Maldito todo aquel que es colgado en Cursed un madero. all those who are hanged on the wood. ¿Por qué Jesús tuvo que morir así? Why did Jesus have to die like this? Porque era la forma Because it was the way que tenía que morir that he had to el que die. no merecía vivir. The one that did not deserve to live. Lo peor de la The humanidad tenía worst que of morir así. humanity had to die like that. Así que cuando vemos a Jesús, Therefore, when we see en la cruz, Jesus in the cross, debemos ver we must see cuánto Él nos ama, how much he loves us, cuánto Él pagó how much he paid, para que tú y yo so that you and hoy I, tengamos la vida que tenemos. today we have the life that we have.
Hermanos míos, Brethren, Dios lo hizo maldición God made him a cursing para que usted tenga so bendición. that you can have blessing. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, es que Have you yo ever siento que asked nadie me yourself, quiere, que no I soy feel like comprendido, que no one somos loves esto? me and no one comprehends Cuando eso me? le acontezca, hermano, When that happens to you, brethren, piense think en lo que Dios hizo in what a su God propio did Hijo, to his own son, inocente, innocent. y agarró sus pecados He y grabbed mis your pecados sins, my y se los sin, cargó a su and Hijo he put them on his son, para que con la muerte de Él so that with nosotros his death seamos perdonados. we can be forgiven. Cuando siente usted que no ha When sido you amado, feel that you haven't been loved, piense think lo que el Padre ha what hecho the Father a has su Hijo done to his por son usted. for you. Usted es algo especial, hermano. You're something special, brethren. El amor no se The puede love, describir, you cannot even describe it. pero eso es lo que Dios hizo con Jesús. That's what God did with Jesus. Y hay una forma hermosa And there's a que está en beautiful el Antiguo way Testamento, en Levítico that is in Leviticus 16, no lo voy a leer, pero ahí dice, 16 para redimir de la maldición to redeem from the al cursing pueblo, the people. había que hacer unos sacrificios. There had to be sacrifices. Primero tenía que sacrificar el sacerdote por The sí mismo, priest had to sacrifice for himself. luego tomar un macho cabrío y sacrificarlo por el pueblo, Then he had to sacrifice the lamb. y había otro macho And there cabrío was que no era sacrificado, another one that was not sino que lo sacrificed. agarraban y no He lo was mataban, grabbed, sino que lo ponían ahí, venía and el they put him sacerdote there, and the priest would come representando a Dios representing the Father, y ponía sus and he manos placed his hands sobre la cabeza de ese animal on the head of this animal y declaraba todas and las declared malas acciones all de the bad cada actions persona of each person sobre ese animal, on that animal. y le llamaban And they called him Azazel, Azazel, maldito, cursed, maldito. cursed. Y lo tenían And que, he had, después que depositaban todas las maldiciones sobre after they ese ser, deposited lo all those tenían que curses llevar al on him, desierto y they had to take him abandonarlo to the desert and abandon him con todo el pecado de with esa, all the sins of all that people. todo lo que le declararon estaba All that sobre él, declared on him was on him hasta que se moría. until he died. Y quiero que sepa, hermano, And I want you to know la ira de Dios no the se anger of quita. God is not removed. Jesús, Jesus, cuando le pusieron el pecado, when the sin was placed on him, la ira de Dios vino the anger sobre of él, God came hermano, on him hasta las cenizas. to ashes. Y Jesús no fue Jesus, removido la ira de él hasta que The su anger carne, wasn't removed until Jesus' flesh, hasta que el pecado lo mató. until the sin killed him. La paga del pecado es, The pay of sin is death. ¿quién mató a Jesús? Who killed Jesus? Nuestro pecado. Our sin. Eso es lo que le quitó la vida a su cuerpo. That's what took the life from Jesus' body. Un cuerpo que no peca no se A puede body morir. that does not sin cannot die. A él lo mató el pecado nuestro. The sin, our sin killed Jesus. Y hasta que la sangre. And until the blood. ¿Usted se acuerda después que estuvo crucificado? You Ya estaba remember, ahí. after he was crucified, Ya había expirado, hermano. he had already expired, Y brethren. vino uno, And a soldado person, con una a soldier lanza. came with a spear, y le traspasaron su costado. and he went through his. No, todavía no había expirado. Fue después. It was No había after. expirado, no había muerto It todavía. was after. It Cuando was dice que clamó a Jesús, before he had clamó. died. He Y cried dijeron, out. está llamando a Elías, veramos. Y And le they llevaron said, "He's vinagre y calling después lo Elijah." traspasaron. And Ok. then they trespassed him Pero with el the punto a spear. donde quiero llegar, The point is que la ira de Dios that the anger of God fue hasta que su cuerpo murió was until in his body físicamente. he physically died, y la sangre fue derramada. and the blood came out. La ira paró.
The anger El stopped. juicio está terminado. The judgment was La salvación finished. está hecha. Salvation was done. Su libertad, hermano, Your freedom, brethren, fue pagada ahí. was paid there. Está sellado. It's sealed. Dios es testigo que eso está terminado, hermano. God the Y Father is a usted debe witness that it's disfrutar sealed, and you can enjoy El sacrificio de the Jesús. sacrifice of Jesus. Disfrutarlo. Enjoy. Disfrutar el ser amado. Enjoy being loved. Disfrutar amar. Enjoy loving, No odiar. not hating. Disfrutar hacer el bien. Enjoy doing good. Esa capacidad ahora tenemos de That Dios, capacity hermano. that we have Debemos now. ser seres We can amados be y people seres that are amables. loved and people that are kind. Estamos habilitados We are made por el capable sacrificio de by Jesús the sacrifice para of amar. Jesus to love. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. That is what Jesus did for us. Cuando nosotros, hermanos míos, When we, brethren, oímos de Jesús, que el sacrificio de Jesús, we hear the La verdad, sacrifice of Jesus, a veces a mí, en otras Sometimes, ocasiones, no ahora, in other pero en otro occasions, tiempo quizás in mi other alma se time, ha my lastimado soul un poco has been hurt cuando he visto cierta indiferencia when I've seen indifference en la atención a la palabra, in the attention to the Word of God. mas ahora ya no, Not anymore, porque entiendo que es revelación. because I understand it's revelation. Pero cuando, hermanos míos, But when, brethren, cuando Dios nos habla del when sacrificio de God speaks Jesús, to us of the sacrifice quiere of que seamos Jesus, conscientes. He wants us to be conscious. Nadie de nosotros, no None importa of su edad us, física, regardless of your physical creo que los age, que estamos aquí ya tenemos el entendimiento adecuado, I believe the ones here have the understanding. no debiéramos We shouldn't necesitar un need juez, a judge. sino que cada uno Each one of us debería ser respetuoso should be respectful Jesús of Jesus y solos and con by el juicio de su ourselves propia with conciencia, the judgment of your own conscience. mantenerse limpio, Maintain yourself clean sin que nos anden señalando, without being pointed, sino que con conciencia ser but responsables consciously being de lo que responsible nosotros somos y of what we contenemos. are and what we contain. Eso es madurez. That is maturity. Cuando alguien se quiere respeto When o someone libertad wants respect or para freedom poder decidir, to be able to decide, también debe entender they also must que cuando understand desea ser libre en that sus when you decisiones, desire to be free in your también decision, debe asumir la responsabilidad you also have to y las assume the consecuencias responsibility and the de sus consequences actos. of your actions, y ser capaz and to be capable por sí mismo y el by Espíritu yourself de que and lo by the alumbre Spirit's help, y que usted siempre se mantenga. and that you can maintain orden. yourself in honor. Una vida que quiere ser A independiente life that wants to be independent debería tener este should entendimiento have this y understanding esta capacidad and this capacity de no engañarse a of sí not mismo. deceiving themselves. No se deben engañar. You shouldn't deceive yourself. Desobedecer la palabra de To Dios es disobey engañarse solos. the word of God is to deceive yourself. No va a prosperar. You will not Es por prosper. demás que lo haga. Lo podrá intentar una y You can otra try it vez. once and again. Será lo mismo. The same thing will happen. Yo creo, hermanos, I believe, brethren, que cuando uno entiende lo que es el that sacrificio de when we Jesús, understand what the sacrifice of Jesus la manera de is, decirle que lo the way to say agradecemos that we es siendo are grateful responsables is to be responsible ante Dios before y God ante nuestra propia and conciencia. before our own conscience. No deberíamos andarnos We should escondiendo. not. Yo espero que nadie lo haga, I expect no one to do this porque no engaña a Dios, because you're not deceiving God,
Pero es triste que alguien se engañe solo. But it's sad when people deceive themselves. Eso es algo descabellado. It's something not good. Engañarse solo es algo To terrible. deceive yourself Yo is creo que terrible. sería, no es tolerable tampoco, It's not tolerable. pero que alguien lo engañe But a when someone que deceives- A engaña a B, if A pues deceives por lo B, menos B pues no sabe toda la B verdad. doesn't know the whole truth. Pero que B se engañe But for solo, B eso es to terrible, deceive hermano. themselves, that's terrible. ¿Qué se puede hacer? What can you do? Que es infiel a su propia conciencia. It means they're unfaithful to their own conscience. ¿Qué va a pasar con What will happen si usted ya está en Cristo if you are in Christ y no maduramos hasta ahí? and we don't mature Vamos a like andar this? haciendo estas cosas. We will do these bad things. Eso no es bueno para usted ni That's para not mí. good for you nor for me. Nosotros debemos honrar a We nuestro must Padre, a nuestro honor Jesús. God the Father and Jesus. Cuando usted vea When you see u oiga or hear de lo que Cristo hizo en la cruz, of what Christ did on the cross, respóndale a Jesús la pregunta que le hizo Respond. él al Padre. to Jesus, the question he asked to the Oiga Father. bien, Listen well. cuando When oiga you hear del sacrificio de of the Jesús, sacrifice of Jesus, respóndase usted solo respond to yourself la pregunta que Jesús le hizo the al Padre. question that Jesus Padre, asked the Father. Padre, Father, ¿por Father, qué me has abandonado? why have you forsaken me? ¿Cuál es su respuesta? What is your answer? Dios no respondió. God didn't La answer. respuesta la tiene usted. The answer, you have it. ¿Por qué Dios Why God abandonó a Jesús? abandoned Jesus? Por su pecado. Because the sin. La mentira dice que no es mala. Lie, you say, is not bad. Jesús lo sufrió Jesus porque el suffered Padre for it. odia la Because the mentira. Father hates lies. Jesús sintió Jesus el alejamiento de su Padre. Fue entregado a The los separation demonios. from his Father was given to demons. Por eso que nosotros decimos This que is no es why we grave. say it's not grave. Es eso lo que llevó a Jesús a esa That's condición. what took Jesus Esa to era that la razón condition. por la cual su That alma was no the quería reason why ir. his soul did not want to go. No fue Dios quien lo abandonó. It wasn't God that abandoned Fue him. nuestro pecado It was our sin. lo que lo alejó de Dios. What separated him from God. Y Jesús experimentó And aquello. Jesus experienced Soledad, loneliness, entregado a la voluntad de todos los demonios. given to the will of all the demons. ¿Por qué llegó ahí? Why did he arrive there? Por mi pecado For my y sins. por su pecado. And for your sins. Tal vez piense que su pecado es nada. You might think your Tal sin vez is piense que es muy nothing. pequeño y You might que think your sin is so small no lo debe conmover. that it shouldn't move you. Cualquier cosa que es mala, Anything that is bad, si ha fluido por nuestro ser, if it's flown or happened through pecado. us, it's sin. y eso And that es por lo cual Jesús tuvo que morir por is nosotros. the reason why Jesus had to die for us. Yo le animo I encourage you que considere to consider el sacrificio que Jesús hizo. the sacrifice that Jesus No lo did. piense a la ligera. Don't think of it lightly. Tome tiempo. Take time. Tome tiempo a Take considerar time to consider el amor de Dios, the love of God, el bien que ha recibido. the good that you receive. Dele gracias. Say thank you. Dele gracias. Say thank Porque you. puede perdonar. That now you can forgive. Dele gracias porque Say puede thank bendecir you. a That alguien now que you quizá can lo ha bless maldecido. someone that maybe you haven't blessed before.
Esos son hechos de Dios, hermano. Those are works of God, brethren. Es la obra de Jesús It's en the nuestro work favor. of Jesus in our favor. Jesús un día se lamentó Jesus once lamented por Jerusalén. for Jerusalem. Le dijo, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalem, Jerusalem. tú que matas a los profetas You who kills the prophets y apedreas a los que te son enviados. and stones those who are sent Hermano to mío, you. Brethren, Nunca apedreé a los never profetas. stone the prophets. No rechace a los que Dios le Don't envía. reject the ones that God sends to you. Si lo motivan a que If they considere encourage you to reconsider o revalore el or sacrificio de Jesús por reevaluate the usted, sacrifice of Jesus no for you, desprecie eso. don't despise it. Aprecie eso. Appreciate it. Que le hagan comprender That they make you comprehend lo que Cristo what ha hecho Christ por usted. did for you. El amor que el Padre tiene por The usted. love the Father has Nunca for rechace you. Never reject la luz que Dios le the envía. light that God sends to you. Agradezca cuando Be Dios nos habla. grateful when God speaks to us. Dele gracias a Dios por eso. Say thank you to the Lord for this. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermano mío, Brethren, ame a Jesús. love Jesus. Él nunca le va a torcer la mano si usted no lo quiere hacer. He will never force you if you don't want to. Pero le conviene amarlo. But it's good for you to love Him. Si usted va a tener una familia un día, If you're going to have a family one desde day, ahora de joven, from today, debería as tener a young arraigado el person, sacrificio de you should Jesús have the sacrifice of en su Jesus persona in your person para que pueda librar a su familia so that you can deliver your family de lo que hoy usted está batallando. from what today you're battling with. Si el sacrificio de Jesús se implanta hoy en su If the persona, sacrifice of Jesus antes is que usted se implanted in your reproduzca person, con su familia, before you reproduce in your family, podrá proteger you'll be able to protect a los que va a dar a luz. those that you will give birth to. Pero si no tiene esta convicción, But if you don't have this conviction, no podrá lograr you will not accomplish it protegerlos. to protect them. No es de las personas, es de la maldad. It's not from people, it's from evil. Es una guerra hasta la muerte, It's a hermanos. battle till death. O ganamos Either we win o la persona pierde. or the person No loses. hay neutro. There is no O neutral. gana o pierde. You either win or you lose. Y el Señor quiere que ganemos. And the Lord wants us to win. Dijo el Señor a esta gente de The aquel Lord said to tiempo, he these aquí, people, vuestra casa es dejada desierta. Eso es terrible, hermanos. this is terrible, brother. Cuando alguien desprecia el When someone sacrificio de despises the Jesús. sacrifice of Apréndalo, Jesus, hermano. learn. Cuando alguien When desprecia someone el despises sacrificio de the Jesús, sacrifice of su Jesus, casa es dejada desierta. their household ¿Desierta de is qué? left. Su casa like es su in desert. persona. Their house is their La person. casa es la persona. The house is the Es dejada person. sin la presencia de It's left Dios. without the presence of God. ¿Y qué le sucede cuando And una what vida se queda happens sin la when presencia a de life Dios? is left without the presence of God? Son terriblemente They are destruidos. terribly destroyed. Y el Señor dijo, And the Lord said, y no volveré and I will not come back hasta que digas, until you say, hasta que reconozcas until you recognize quién soy, who I am, hasta que tú te rindas until you y me surrender reconozcas and recognize me como tu Salvador, as your Savior, hasta que tú digas, until you say, bendito blessed el que viene he who en el comes nombre del in the Señor. name of the Lord. Hasta ahí, hermanos, Until then, brethren, es cuando el Señor retorna. is when the Lord comes back. La pregunta es, ¿por qué tolerar tanto The tiempo de question is, dolor? why tolerate so much time of pain? Porque uno ha rechazado Because you've rejected profetas, the prophets,
seres enviados de parte de Dios People sent from God para to enseñarnos teach la us liberación. the deliverance. Hoy puedo decir, hermano, que la Today I vida en can Dios say that the life in God es lo mejor que is nos ha the acontecido. best that's happened to us. Esto es más grande que la This is plata y greater que el oro, hermano. Than gold and silver. La plata no te puede dar paz, el oro tampoco. Silver, gold cannot give you No te peace, puede borrar ningún pecado. cannot erase sin. Pero cuando entiendes el sacrificio de But when Jesús, you understand the aunque no sacrifice of tengas ni oro ni Jesus, plata, even if the gold and silver are not tienes la there, paz. you have the peace. la paz que el mundo no puede The peace comprar. that the world cannot give. Tienes paz con You have Dios, peace with God, sin importar lo que la gente diga de ti, regardless of what people say. porque tú sabes que Jesús Because you know that Jesus ya te ha perdonado. has forgiven you. Hermano mío, el último consejo: aprecia. Appreciate. Aprecia, quiero decir esto: I mean, valora, value, aprópiate, appropriate, haz tuyo make yours el sacrificio de Jesús. the sacrifice of Jesus. Háztelo tuyo. Make it yours. Nunca andes Never, a donde quiera que vayas. everywhere No you go, andes sin eso. don't go without the Te sacrifice vas a dañar. because you'll be harmed. Pero si estás con Él, But if you're with it, siempre estarás libre. you will always be free. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puede uno ser feliz? Can we Sí, be happy? Yes, Amén, amén. Sí. puede ser feliz. you can be happy. Jesús es la felicidad para Jesus nosotros is our happiness. cuando Él nos libra When He sets us de free toda esta maldad. from all this evil. Ama Love a Jesús Jesus. Dios, santo su nombre. y por favor, And please aprécialo. appreciate Him. Toma tiempo para Take time estudiar to study, especialmente especially todo el dolor all the pain que Él pagó para que tú estés bien that He hoy. paid so that you can have peace Cuando with tú God. veas y comprendas eso, When you comprehend this, serás más agradecido you'll be more grateful. y podrás dar gracias And you'll be able to say thank you con más gratitud. with much more gratitude. Amén.